Solo eres digna de esas cosas. Se burló mi nuera cuando solo heredé una moneda de 1 peso de mi difunto esposo. Pero 24 horas después, el abogado me llevó a una propiedad secreta, y cuando la verdad salió a la luz, toda mi familia quedó paralizada. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Entré a la oficina de abogados Molina y Asociados en Mérida, con la mano apretando el pequeño bolso de tela desgastado en las orillas, el corazón pesado como si cargara una roca entera. Hoy era el día de la lectura del testamento de Juan, mi esposo, quien había fallecido hacía 3 meses tras un infarto repentino. La pequeña sala con paredes pintadas de blanco y la mesa de madera vieja, en pleno centro de la ciudad, no me era desconocida. Juan me había llevado aquí un par de veces para firmar papeles, pero hoy todo era distinto. Ya no estaba su risa, ni el apretón firme de su mano al cruzar juntos esa puerta. Diego, mi hijo mayor, ya estaba sentado allí, junto a Camila, su esposa. Camila, con su cabello negro brillante y una sonrisa siempre afilada, revisaba su teléfono sin levantar la vista cuando entré. Adriana, mi hija de en medio, estaba sentada enfrente, con las manos entrelazadas y la mirada esquiva. Luis, el menor, se mostraba inquieto, girando una y otra vez el anillo en su dedo. Los 3 intentaban aparentar calma, pero yo lo sabía, lo veía. La tensión estaba escrita en sus rostros. Soy madre. ¿Cómo no iba a notarlo? Me senté en silencio en una silla de madera junto a Esteban, el abogado de Juan desde hace años. El aire estaba denso, como si todo el mundo contuviera la respiración esperando algo. Esteban, con el cabello completamente blanco y unas gafas gruesas, carraspeó y abrió la carpeta frente a él. Su voz grave y pausada empezó a leer el testamento. Me quedé escuchando cada palabra, como si buscara entre esas líneas secas la sombra de Juan. La casa en Mérida, donde criamos a nuestros hijos, era para Diego. Los ahorros del banco se repartían en partes iguales entre Adriana y Luis. Las acciones en la constructora que Juan levantó con toda su vida se dividían entre los 3. Todo claro, ordenado, como siempre fue Juan. No me sorprendía. Él era cuidadoso y no dejaría que a sus hijos les faltara algo. Y llegó mi parte. Esteban levantó la vista, mirándome por encima de sus gafas. Y a la señora María, dijo, con un ligero titubeo, el señor Juan le deja una sola moneda de plata. La sala entera quedó en silencio. Sentí las miradas de mis hijos y de Camila sobre mí, pero no las devolví. Solo miré a Esteban intentando entender sus palabras. ¿Una moneda de plata? ¿Solo una moneda? Antes de que pudiera hablar, una risa cortante llenó la sala. Camila. ¿Una moneda?, dijo con la voz aguda, cargada de burla. ¿Para qué? ¿Para comprar un dulce? Claro, si eso es lo único que usted merece. Su risa fue como un cuchillo partiendo el aire. Adriana soltó una risita, aunque vi que intentaba contenerla. Luis se rió más fuerte, como para tapar su incomodidad. Solo Diego agachó la cabeza, apretando las manos sobre la mesa, sin decir nada. Me quedé en silencio, manteniendo el rostro firme, pero sentía un calor intenso subir por dentro, como si la sangre me hirviera. Esteban deslizó un pequeño sobre por la mesa. Dentro estaba la moneda de plata. La tomé, con las manos temblorosas. El sobre era tan liviano que casi no sentí su peso. Lo abrí y vi la moneda sola, brillando bajo la luz fría del fluorescente. Era antigua, con los bordes gastados, pero aún mostraba claramente un águila grabada en su superficie. No entendía. Juan, ¿qué quisiste decirme con esto? Camila volvió a hablar, con la voz todavía tan afilada como un cuchillo. «Cuidado, no se le vaya a caer, mamá», dijo enfatizando la palabra «mamá» con un toque de burla que no pude pasar por alto. «Eso vale más de lo que cree». Esta vez, tanto Adriana como Luis se rieron más fuerte. Miré a mis hijos, aquellos a los que llevé en mi vientre, a quienes cuidé noches enteras cuando estaban enfermos, por quienes sacrifiqué todo para que tuvieran una vida mejor. Pero ahora se estaban riendo en mi cara, como si yo fuera un chiste. Diego seguía en silencio, con la mirada fija en la mesa, pero su silencio dolía más que las carcajadas de los otros. No dije nada, no podía.
Las palabras parecían atascadas en mi garganta, ahogadas por el dolor que me apretaba el corazón. Me levanté y salí de la habitación, con la mano aferrada al sobre que contenía la moneda. Al empujar la puerta para salir, escuché a Camila susurrarle a Diego, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. ¿Qué le tocó a tu mamá? Solo una moneda. Diego no respondió, ni una palabra para defenderme, ni una mirada de consuelo. Solo guardó silencio, dejando que su esposa dijera palabras que me ardían como sal en una herida abierta. Me giré, solo por un segundo, para mirar a los ojos de Diego. Quería ver algo, una chispa de esperanza de que mi hijo aún recordara que yo era su madre. Pero Diego no me miró, apartó la vista, como si estuviera avergonzado, pero sin el valor de enfrentarme. La herida dentro de mí ardió, intensa, como un fuego imposible de apagar. Ya había perdido a Juan, el hombre al que amé más que a mi propia vida. Y ahora sentía que también estaba perdiendo a mis hijos, aquellos que pensé que serían mi último apoyo. Al salir, el sol abrasador de Mérida me dio de lleno en la cara, pero no sentí calor alguno. La gente a mi alrededor parecía mirarme, con ojos curiosos, compasivos o simplemente indiferentes. No me importó. Caminé directo hacia mi viejo coche, abrí la puerta y me senté al volante. La moneda de plata estaba en la bolsa de tela, tintineando cuando la puse en el asiento de al lado. No me dolía por la moneda. 1 peso, 10 pesos o una fortuna entera no significaban nada. Lo que me dolía hasta dejarme sin aire, eran las risas de mis hijos, la burla de Camila, el silencio de Diego. Los hijos que di a luz y la nuera a la que llegué a querer como a una hija, ahora se burlaban de mí, como si ya no tuviera valor alguno para ellos. Apreté el volante con fuerza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. No iba a llorar, no en ese momento. No quería que me vieran débil, pero por dentro me sentía como un jarrón roto, con pedazos filosos clavándose en mi corazón. Juan, ¿qué me dejaste con esto? Una moneda y una familia que me da la espalda. Cerré los ojos, respiré hondo, intentando encontrar la poca fuerza que me quedaba. A la mañana siguiente, estaba de pie en el porche, con la regadera pequeña en la mano, cuidando lentamente las macetas de cactus y bugambilias que Juan y yo habíamos plantado durante tantos años. El sol suave de la mañana en Mérida cubría con calidez el porche, pero mi corazón seguía pesado después de la lectura del testamento de ayer. La risa burlona de Camila, la mirada esquiva de Diego y las risitas de Adriana y Luis seguían resonando en mi cabeza como una herida que no sana. Traté de concentrarme en cada gota de agua que caía al suelo, esperando que esa tarea sencilla me ayudara a olvidar, aunque fuera un poco, el dolor. Pero entonces, el teléfono fijo en la sala sonó, rompiendo el silencio. Puse la regadera en el suelo, me limpié las manos en el delantal y entré a la casa. El teléfono sonaba sin parar, como si me apurara a contestar. Levanté el auricular, con la voz un poco ronca por casi no haber dormido en toda la noche. «Hola, habla María», dije, intentando mantener la calma. Del otro lado de la línea estaba Esteban Molina, el abogado de Juan. Su tono era serio, muy distinto a la calma habitual. «María, necesito verla de inmediato. La moneda de plata que él le dejó no es tan común como usted piensa». Sus palabras fueron como una ráfaga de aire frío que me dejó inmóvil. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero no pregunté más. «De acuerdo, iré enseguida», respondí, y colgué, con una sensación de inquietud difícil de describir. Me cambié rápido, poniéndome un vestido sencillo, tomé la bolsa de tela donde guardaba la moneda de plata, esa misma de la que ayer se burlaron, y salí hacia el coche. Camino a la oficina de Esteban, no dejaba de pensar en Juan. Él siempre fue reservado, guardando secretos que a veces nunca llegaba a comprender. ¿Pero una moneda? ¿Qué podía significar? Apreté fuerte el volante, tratando de borrar de mi mente la imagen de Camila riéndose, sin dejar que el dolor de ayer me hundiera más. La oficina de Esteban estaba en el centro de Mérida. Un cuartito con paredes llenas de fotos de construcciones antiguas, proyectos en los que Juan había trabajado. En medio, un escritorio de madera antigua cubierto de pilas de carpetas, como si toda la vida de alguien estuviera resumida en esos papeles. Esteban estaba sentado allí,
con las gafas resbalándole por la nariz y una mirada grave. «María, siéntese», dijo, señalando la silla frente a él. Le pasé la moneda de plata y la puse sobre la mesa. Él la tomó, la giró bajo la luz que entraba por la ventana. El grabado de un águila brilló y noté unos números diminutos grabados en el borde, casi imposibles de ver si no se miraba bien. «Esto no es solo una moneda», dijo Esteban con voz profunda. «Es una llave». Lo miré, sintiendo que la cabeza me daba vueltas. «¿Una llave? ¿A qué se refiere?», pregunté con la voz temblorosa. Esteban no respondió enseguida. En cambio se levantó, tomó las llaves del coche y dijo: «Venga conmigo, hay algo que necesita ver con sus propios ojos». Quise preguntar más, pero su mirada me hizo callar. Me puse de pie y lo seguí hasta una camioneta vieja estacionada afuera. Salimos de Mérida rumbo al sur, por caminos serpenteantes hacia el campo. El paisaje cambió, de casas pegadas unas a otras a campos abiertos, luego a una densa vegetación y, a lo lejos, la imponente sierra de Puc. Casi 2 horas después, Esteban detuvo el vehículo frente a un gran portón de hierro oxidado, como si no se hubiera abierto en décadas. Bajó con la moneda en la mano y se acercó al portón. Me sorprendió verlo introducir la moneda en una ranura del candado. Un clic sonó y el portón se abrió lentamente, revelando un terreno inmenso y salvaje, rodeado de árboles y colinas bajas. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que veía. «¿Qué es este lugar?», pregunté, con la voz entrecortada. Esteban se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó, pero seguía siendo grave. «Este es el rancho La Esperanza», dijo. «Más de 500 hectáreas, junto con una mina de titanio sin explotar bajo el suelo, son la herencia más valiosa que Juan le dejó». Sentí que las piernas me flaqueaban. ¿Rancho La Esperanza? ¿Una mina de titanio? Nunca había escuchado a Juan mencionar este sitio, ni sabía que poseyera algo así de grande. ¿Por qué Juan nunca me habló de esto?, pregunté con la voz ahogada. Esteban me condujo por un camino de tierra hasta un rancho abandonado, un granero viejo con el techo roto, varias construcciones inconclusas, todo en silencio, como detenido en el tiempo. «Quería protegerla», dijo entregándome un fajo de documentos. «Aquí está el título de propiedad, pero lo más importante es que establece que la explotación de la mina solo puede hacerse si usted lo decide. Las ganancias irán al fondo familiar, administrado por usted». Pasé las páginas, con las manos temblando. Las letras bailaban ante mis ojos, pero tenía muy claro algo. Esto no era solo tierra, no era solo una mina. Era una responsabilidad enorme, un legado que Juan había mantenido en secreto, quizá porque sabía que traería peligro. Esteban me miró, bajando la voz. «Esta es la manera en que él protegió sus finanzas para usted, María. Pero también es una trampa. Si alguien llega a saber de este terreno, nunca la dejarán en paz». Sus palabras fueron como una puñalada que me heló la espalda. Pensé en Camila, en su mirada fría, en cómo se burló de mí ayer. ¿Será que ella sabe algo? ¿Y Diego? Mi hijo. ¿Se pondrá de mi lado si conoce la verdad? Caminamos por el terreno, entre matorrales crecidos y muros de piedra derrumbados. Miré a lo lejos, hacia la sierra de Puc, cubierta de neblina, y sentí una emoción que me cortaba la respiración. Esto no era solo tierra, era una parte de Juan, un secreto que me había dejado. Pero ¿por qué no me dijo nada? ¿Por qué dejarme entrar sola en esto? Me giré hacia Esteban, intentando mantener la calma en la voz. ¿Cómo podemos mantener este secreto? No sé ni por dónde empezar. Él puso una mano sobre mi hombro, con la mirada firme. Tenemos que mantenerlo oculto, María. Es el mayor bien que administrará, pero también esconde peligros que no podemos prever. Asentí, pero por dentro me llenaban las preguntas. La moneda de plata en mi bolsillo ya no era una broma. Era una llave, no solo para abrir esta puerta, sino para un secreto al que aún no estaba lista para enfrentarme. Al sentarme en el coche, miré por la ventana y vi cómo Rancho La Esperanza se perdía detrás de los árboles. Pensé en mis hijos, en sus risas de ayer, y me pregunté si podría proteger este legado yo sola. Acababa de salir de Rancho La Esperanza, con la mente revuelta por lo que Esteban había revelado.
El extenso terreno, la mina de titanio escondida bajo tierra y su advertencia severa resonaban en mi cabeza como una canción triste que no termina. Conduje hacia casa, tratando de mantener la calma, pero cada vez que cerraba los ojos veía la imagen del portón de hierro oxidado, la moneda de plata brillando y la mirada seria de Esteban. Que nadie sepa, me había dicho. Pero yo sabía que un secreto tan grande no podría guardarse para siempre, sobre todo cuando mi familia ya empezaba a darme la espalda. Al llegar a casa, entré a la cocina con la intención de prepararme una taza de té para calmarme. Las macetas del porche todavía tenían algunas gotas de agua de la mañana, como recordándome un día tranquilo que ya había pasado. Apenas puse la tetera en la estufa, el timbre del teléfono fijo sonó agudo, cortando el silencio. Contesté, con el corazón acelerado. «Mamá, soy yo, Diego». Escuché su voz apresurada, con un toque de tensión. «Necesito verte ahora mismo. Es importante». El instinto de madre me puso la piel de gallina. Diego rara vez llamaba. Normalmente solo mandaba mensajes o aparecía sin avisar. Hoy su voz era diferente, como si ocultara algo. «Está bien, ven», respondí, intentando sonar tranquila, aunque por dentro ya se agitaba la tormenta. Esa tarde, Diego apareció en la puerta de mi casa. Llevaba puesta la camisa azul claro que yo le había comprado para su cumpleaños el año pasado, pero su rostro estaba demacrado y sus ojos evitaban encontrarse con los míos. Lo invité a pasar, le serví un vaso de jugo de naranja y lo puse frente a él, pero Diego solo se sentó, con las manos entrelazadas, como si estuviera luchando por encontrar las palabras. «Mamá», empezó, con voz vacilante. «Cuando estábamos escuchando la lectura del testamento ese día, yo vi por casualidad una carpeta en el escritorio del abogado Esteban. Había información sobre un terreno de papá, rancho, algo. ¿Es cierto que piensas quedarte con ese terreno?» Me quedé paralizada. La taza de té se detuvo en mis manos. ¿Diego sabía sobre Rancho La Esperanza? ¿Cómo podía saberlo? Lo miré directo a los ojos, tratando de encontrar una señal de sinceridad, pero su mirada se apartó, como si escondiera algo. «¿Qué viste en esa carpeta, Diego?», pregunté, con voz baja, procurando no mostrar mi preocupación. Él respiró hondo y continuó, como si ya tuviera la respuesta preparada. «Sé que quieres quedarte con el terreno, pero Camila ya lo sabe. Ella me dijo que es una gran oportunidad. ¿No crees que deberíamos venderlo para arreglar todo?». Las palabras de Diego fueron como un puñal directo a mi corazón. Camila lo sabía. Diego, mi hijo mayor, a quien creía mi apoyo más firme, había revelado un secreto que Esteban me pidió mantener en silencio. Peor aún, estaba de parte de su esposa, sugiriendo vender el legado que su padre me había dejado. Dejé la taza sobre la mesa, intentando que mis manos no temblaran. «Diego», dije despacio, ¿entiendes lo que significa ese terreno? ¿Sabes para qué te lo dejó tu padre a mí? Diego bajó la cabeza, sin responder, pero su silencio lo decía todo. No sabía nada, pero ya había elegido ponerse del lado de Camila, no del mío. No podía permitir que todo siguiera en la penumbra. Decidí que debía enfrentar a Camila. «Vete a casa», le dije a Diego, con una voz más fría de lo que pretendía. «Yo me encargaré de esto». Diego me miró, movió los labios como para decir algo, pero solo asintió. Se levantó y se fue. Viendo su espalda desaparecer tras la puerta, sentí una grieta más profunda en mi corazón. Ya había perdido a Juan y ahora sentía que estaba perdiendo también a Diego, pero no tenía tiempo para quedarme en el dolor. Si Camila sabía sobre Rancho La Esperanza, debía actuar antes de que todo se saliera de control. Conduje hasta la casa de Diego y Camila, un departamento pequeño pero moderno en las afueras de Mérida. Camila abrió la puerta, con esa sonrisa afilada de siempre. «Mamá, qué sorpresa que venga», dijo, con una voz dulce pero calculadora. No le devolví la sonrisa. Solo entré, me senté en el sofá y fui directo al grano. «Camila, Diego dice que sabes del terreno. ¿Qué sabes exactamente?», pregunté con firmeza, sin rodeos.
Camila no pareció sorprendida. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y la sonrisa fija. «Mamá, ¿de verdad quiere quedarse con ese terreno?», preguntó, como tanteando el terreno. «¿No cree que es una oportunidad para que toda la familia cambie?». La miré directo a los ojos, intentando descifrar las verdaderas intenciones detrás de esa sonrisa. «¿Cambiar en qué sentido, Camila?», pregunté. Ella inclinó la cabeza, como si midiera cada palabra. «Mire, mi familia tiene una empresa minera, Minerales Ortega. Mis padres han investigado ese terreno. Hay un yacimiento de titanio bajo tierra, ¿verdad? Ellos quieren firmar un contrato de explotación y prometen pagarle una gran suma, suficiente para que viva tranquila el resto de su vida. Seguramente ya no quiere preocuparse más por el dinero, ¿o sí?». Las palabras de Camila fueron como una bofetada en la cara. No solo sabía sobre el rancho La Esperanza, sino también sobre la mina de titanio, algo que Esteban había insistido en mantener en secreto absoluto. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve la voz tranquila. «Camila, ese terreno no está en venta», dije, cada palabra como tallada en piedra. «Es el legado de Juan, y no voy a permitir que nadie lo toque». La sonrisa de Camila se detuvo por un instante, apenas un segundo, pero vi el destello de ira en sus ojos. «¿Estás segura, mamá?», preguntó, con la voz más baja. «Porque si no está de acuerdo, las cosas pueden ponerse muy complicadas». Me puse de pie, sin querer seguir con esa conversación. «Gracias por la oferta, Camila», dije con un tono helado. «Pero ya tomé mi decisión». Cuando me di la vuelta para salir, sentí su mirada clavada en mi espalda, afilada y calculadora. Salí de su casa con el corazón pesado, como si acabara de salir de una batalla. Las palabras de Camila resonaban en mi cabeza, cada una como una aguja directa al corazón. Ella no solo quería el terreno, quería controlarlo todo, y lo peor era que había metido a Diego en su plan. Al llegar a la reja, me encontré con Diego, que justo regresaba con una bolsa de comida rápida en la mano, probablemente para llevarla a la casa. Cuando me vio, se detuvo en seco, desviando la mirada, como avergonzado de que lo hubiera sorprendido. «Mamá», empezó a decir, pero levanté la mano para detenerlo. «Diego, le hablaste a Camila sobre el terreno», dije, con la voz temblando de ira y dolor. «¿Sabes lo que acabas de hacer?». Diego bajó la cabeza, sin responder. Solo murmuró: «Lo siento, mamá», y se metió rápido en la casa, sin saludar, sin mirarme. Me quedé allí, bajo el rojo intenso del atardecer en Mérida, sintiendo que mi corazón se encogía. Diego, el hijo que había acunado, al que le contaba historias cada noche, ahora estaba del lado de otra persona, traicionando el legado de su padre. Pensé en Adriana y Luis, preguntándome si ellos también me darían la espalda como Diego. Subí al auto, agarré el volante con fuerza, intentando contener las lágrimas que querían salir. A la mañana siguiente, desperté con una pesada sensación en el pecho, como si el mundo entero estuviera en mi contra. Después de la conversación con Camila y la mirada esquiva de Diego, supe que no podía dejar que las cosas siguieran así. Tenía que hablar con Adriana y Luis, mis otros 2 hijos. Tenía la esperanza, aunque fuera mínima, de que me entendieran, que se pusieran de mi lado, que recordaran que soy su madre, la que sacrificó toda su vida para criarlos y protegerlos. Tomé el teléfono y llamé primero a Adriana, la voz temblorosa mientras le dejaba un mensaje. «Hija, quiero verte a ti y a Luis. Es algo importante. Esta tarde, en casa de mamá, ¿puede ser?». No estaba segura de que vinieran, pero tenía que intentarlo. Esa tarde, Adriana y Luis aparecieron en la puerta de mi casa. Adriana, con su cabello rizado recogido y una mirada penetrante, entró primero, seguida de Luis, que caminaba encorvado, como cargando un peso invisible. Los invité a la sala, donde aún colgaban las fotos familiares en la pared. Momentos felices cuando Juan vivía, cuando todos estábamos juntos. Serví agua, puse unas galletas en la mesa, intentando crear un ambiente más ligero, pero la tensión en la habitación era como una cuerda a punto de romperse. «Quiero hablar sobre el terreno», empecé, hablando despacio para no perder la calma. «Sé que han escuchado algo de Camila.
Quiero que entiendan todo antes de que las cosas se salgan de control. Adriana me interrumpió de inmediato, con una voz firme, sin la menor duda. Mamá, yo solo quiero lo mejor para la familia, dijo, mirándome directamente a los ojos, pero no con respeto, sino con desafío. Ese terreno, el rancho La Esperanza, ¿verdad? Podría ayudarnos mucho. No puedes seguir viviendo en el pasado, aferrada a lo que papá dejó. Sus palabras fueron como una bofetada. Miré a Luis, esperando que dijera algo distinto, pero solo asintió, con la mirada clavada en el suelo, como si estuviera de acuerdo con su hermana sin necesidad de abrir la boca. Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. Adriana, Luis, dije, ese terreno no es solo tierra, es el legado de su padre, lo que él dejó para mí, para esta familia. No lo guardo por avaricia, lo guardo porque es el deseo de su padre. Pero Adriana no me dejó terminar. Se levantó de golpe, arrojó un fajo de papeles sobre la mesa y habló con una mezcla de llanto y rabia. «Mamá, hablas de legado, pero ¿sabes en qué deudas estoy metida?». Señaló los papeles, facturas de la tienda de ropa que había abierto hacía 2 años. «Mi tienda está a punto de quebrar. Si vendes ese terreno, podré pagar mis deudas y dejar de vivir con miedo». Adriana rompió a llorar, pero en sus ojos no había solo lágrimas, sino también reproche. Me giré hacia Luis, esperando que intentara calmar la situación, pero él levantó la vista, con una voz baja pero cortante. «Mamá, yo también necesito dinero», dijo, sin mirarme a los ojos. Yo debo dinero por apuestas de fútbol. Los acreedores me están amenazando. Solo tienes que vender una parte del terreno, mamá, solo una parte, y tendremos suficiente para vivir tranquilos». Me quedé helada, sin poder creer lo que escuchaba. Luis, el hijo menor que siempre creí el más inocente, ahora estaba frente a mí, admitiendo que se había hundido en el juego y que quería que vendiera el legado de su padre para pagar sus deudas. En ese momento sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Miré a Adriana, luego a Luis, los hijos que llevé en mi vientre, que arrullé, que cuidé en las noches de fiebre. Ahora estaban frente a mí, no para protegerme, sino para forzarme a renunciar a lo más valioso que Juan me había dejado. «Hijos», dije con la voz quebrada, «¿saben lo que estoy tratando de proteger? ¿Saben que ese terreno no es solo dinero, sino el trabajo y el amor de su padre?». Pero Adriana solo negó con la cabeza, y Luis bajó la vista sin responder. Me di cuenta de que, para ellos, yo no era más que una madre vieja y terca que no entendía que el mundo había cambiado. Me quedé sentada en silencio, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. Adriana y Luis se fueron, dejándome con ese montón de facturas y palabras afiladas. No lloré, pero el dolor dentro de mí era como una tormenta que arrasaba con toda esperanza de que mi familia se mantuviera unida. No solo estaba luchando contra Camila, sino también contra mis propios hijos. Ellos habían elegido el dinero, lo fácil, en vez de estar al lado de su madre. Unas horas después, mientras estaba sola en la sala tratando de ordenar mis pensamientos, apareció Diego. Entró sin tocar la puerta, con un sobre grande en la mano. «Mamá», dijo con voz fría, «esta es mi última palabra». Puso el sobre la mesa, evitando mirarme a los ojos. «Camila y su familia ya tienen todo listo. Se encargarán de todos los trámites. Solo tienes que firmar aquí». Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había un contrato de venta del terreno, ya firmado por Camila, junto con la promesa de darme una gran suma de dinero, suficiente para, como ella decía, vivir tranquila hasta el final de tus días. Pero no me importaba el dinero. Miré a Diego, buscando alguna señal del hijo que alguna vez conocí, pero en su mirada solo había determinación, como si ya hubiera elegido de qué lado estaba. «Diego», dije, con la voz temblando de rabia y dolor, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás obligando a tu madre a vender lo que tu padre dejó, lo que él confiaba en que yo conservara. Diego bajó la cabeza, pero luego dijo con voz firme, «Mamá, si no firmas, habrá problemas legales. Camila dice que su familia podría demandarte por retener ilegalmente el terreno».
¿Quieres que toda la familia se vea envuelta en un lío? Me quedé helada. Diego, mi hijo mayor, me estaba amenazando, poniéndose del lado de su esposa para obligarme a renunciar a la herencia de su padre. Quise gritar, preguntarle por qué me traicionaba, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Solo negué con la cabeza y empujé el sobre hacia él. No voy a firmar, dije, con voz baja pero firme. Diego me miró con una mezcla de ira y decepción en los ojos, y luego se fue sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla, con el contrato apretado en la mano. El dolor en mi pecho ya no era solo una grieta, sino un abismo sin fondo. Adriana, Luis y ahora Diego. Mis 3 hijos me habían dado la espalda, atrapados por las promesas de dinero de Camila. Me sentí sola, como si el mundo entero me hubiera abandonado. Pero no podía dejar que este dolor me derribara. Me levanté, tomé las llaves del coche y decidí conducir directamente hasta el rancho La Esperanza. Necesitaba la calma de ese lugar, necesitaba encontrar un poco de paz para tomar la decisión correcta. Pero al llegar, la escena que vi me dejó sin aliento. Bajo un atardecer rojo intenso, vi varios camiones estacionados cerca de la reja de hierro del rancho. Un grupo de desconocidos, vestidos con uniformes de una empresa minera, estaba inspeccionando el terreno a escondidas, con maquinaria y mapas. Me quedé ahí, con el corazón latiendo con fuerza, dándome cuenta de que esta lucha no era solo entre mis hijos y yo, sino también contra aquellos que planeaban robar la herencia de Juan. Apreté la moneda de plata en mi bolsillo, sintiéndola como un recordatorio de Juan. Debía ser fuerte, debía proteger lo que él me dejó, sin importar el precio. A la mañana siguiente, desperté con esa sensación de inquietud todavía pegada a mí. La imagen de los camiones y los desconocidos merodeando el rancho la noche anterior me perseguía como una advertencia de que todo se estaba saliendo de control. Preparé una taza de café, intentando respirar hondo para calmarme, pero mis manos seguían temblando al sostener la taza. El teléfono fijo sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Contesté, y la voz de Esteban sonó urgente y preocupada. María, la familia Ortega está presionando a las autoridades. Harán lo que sea para quedarse con el terreno. Tiene que tener cuidado. Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. No alcancé a preguntar más cuando él continuó. Reúnase conmigo en la cafetería La Esquina, en la esquina de la calle 47. Tengo algo que decirle. Me vestí a toda prisa. Tomé la moneda de plata, que ahora sentía como un amuleto, y conduje hacia el centro de Mérida. Pero antes de salir, decidí revisar el sistema de cámaras de seguridad del rancho que Esteban había instalado hacía unos días. Encendí la pantalla central en la computadora, y un escalofrío me recorrió la espalda al ver que la imagen estaba en negro. Una de las cámaras se había apagado, sin señal. Amplié la imagen de otra cámara y noté signos de sabotaje, el cable cortado, la carcasa destrozada. Alguien lo había hecho a propósito. El corazón me latía con fuerza, pero no tenía tiempo para dejarme paralizar por el miedo. Metí la computadora en la bolsa, salí corriendo al coche y conduje directo a la cafetería. La esquina era un local pequeño, escondido detrás de las calles concurridas de Mérida, con paredes pintadas de amarillo claro y unas cuantas mesas de madera desgastadas. Esteban ya estaba sentado en un rincón apartado, con una taza de café negro frente a él y la mirada tensa. Jalé una silla y me senté sin rodeos. ¿Qué está pasando, Esteban? ¿La cámara está rota y usted dice que la familia Ortega está presionando? Él respiró hondo, se acomodó las gafas y bajó la voz. María, recibí noticias de un amigo en la oficina de planeación. Julián Peña, uno de los hombres de la familia Ortega, fue a Rancho La Esperanza. No fue solo. Escuché que mandó a su gente a verter concreto en el pozo principal del rancho y a dañar las tuberías de agua. La cámara dañada también fue cosa de él. Quieren presionarla, quieren que entre en pánico y venda el terreno. Las palabras de Esteban fueron como un cuchillo directo al corazón. El pozo, del que Juan siempre se enorgullecía porque abastecía de agua limpia a todo el rancho, ahora estaba destruido. Pensé en aquellos días en que Juan me llevaba a caminar por la propiedad, mostrándome cada huerto, cada sendero que soñaba con construir. Ahora,
Todo estaba siendo ultrajado, arruinado por gente ambiciosa. ¿Por qué hacen esto, Esteban?, pregunté con la voz entrecortada. ¿Qué quieren de mí? Él me miró con compasión, pero también con firmeza. Quieren la tierra, María, no solo por la mina de titanio, sino porque saben que vale mucho más. Si no vende, harán lo que sea para obligarla a ceder. Apreté los puños, tratando de contener la rabia que hervía en mi interior. No podía dejar que ganaran. No podía permitir que el legado de Juan cayera en manos de gente como Julián Peña o la familia Ortega. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté. Esteban se inclinó hacia adelante. Primero hay que proteger la propiedad. Ya contacté a Ramiro Torres, el ingeniero hidráulico del rancho. Él pondrá a gente a vigilar el terreno las 24 horas, pero usted debe actuar rápido. Si siguen destruyendo, lo perderá todo antes de que pueda hacer algo. Asentí y enseguida saqué el teléfono para llamar a Ramiro. Contestó de inmediato, con una voz grave y segura, como un ancla en medio de la tormenta. Doña María, revisé la propiedad esta mañana. La situación es peor de lo que pensaba. No solo el pozo, también el sistema de riego está muy dañado. Voy a mandar gente a repararlo, pero necesita venir para evaluar en persona. Le agradecí, prometiendo ir de inmediato, aunque por dentro sentía que me estaban acorralando. Miré a Esteban, buscando algo de consuelo en su mirada, pero lo único que vi fue seriedad. María, dijo, tiene que ser fuerte. Juan la eligió para cuidar este legado, y yo sé que usted puede hacerlo. Al llegar a casa, ni siquiera tuve tiempo de sentarme cuando el teléfono vibró. Era un mensaje de Ramiro, con un video adjunto. Lo abrí y sentí que el corazón se me detenía. En el video aparecía una camioneta gris llegando cerca de la entrada de Rancho La Esperanza la noche anterior. Un grupo de hombres bajaba con linternas y equipo de medición. Entre ellos reconocí a Julián Peña, alto y delgado, con su gorra habitual. Pero lo que más me dejó helada fue ver a la persona que lo acompañaba, un funcionario local al que había visto en una reunión comunitaria. Vestía una camisa blanca, llevaba una carpeta en la mano y daba indicaciones al resto como si estuviera al mando. Estaban inspeccionando el terreno a escondidas, claramente planeando la explotación sin mi permiso. Me dejé caer en la silla, con las manos temblando mientras rebobinaba el video. No solo la familia Ortega, sino también las autoridades locales estaban encubriéndolos. Sentí que me traicionaban de nuevo, no solo mis hijos, sino todo un sistema en el que alguna vez confié. El dolor de días atrás, la risa burlona de Camila, la mirada esquiva de Diego, el reproche de Adriana y Luis, ahora se mezclaba con la rabia. No solo estaba luchando por conservar la tierra, sino también por defender el honor mío, de Juan y de nuestra familia. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Redacté una denuncia, detallando las acciones de sabotaje de Julián Peña y la implicación de los funcionarios locales. Volví a llamar a Esteban pidiéndole que me ayudara a presentar el documento en el juzgado de inmediato. Tenemos que hacer esto público, le dije con firmeza. Si creen que me voy a rendir, están equivocados. Esteban aceptó y acordamos vernos en el juzgado a la mañana siguiente. Pasé toda la noche preparando y ordenando cada documento relacionado con Rancho La Esperanza, desde el contrato de propiedad hasta las advertencias de Esteban. Sabía que sería una batalla difícil, pero no me quedaba otra opción. A la mañana siguiente llegué al juzgado con Esteban, abrazando el expediente como si fuera mi última esperanza. Pero cuando pedimos revisar la denuncia, la empleada me miró con extrañeza. «Señora María, no hay ningún registro a su nombre», dijo con voz monótona. Me quedé helada y miré a Esteban. «¿Cómo es posible? La presentamos ayer mismo». Esteban pidió que revisaran de nuevo, pero tras unos minutos rebuscando, la empleada solo negó con la cabeza. «No hay nada, señora. Tal vez se haya extraviado». Sentí la sangre enfriarse en mis venas. ¿Extraviado? ¿O alguien destruyó la evidencia a propósito? Miré a Esteban y vi cómo apretaba el puño, con la mirada llena de ira pero también de impotencia. Al salir del juzgado, sentí que el mundo entero se derrumbaba. Ya había perdido la confianza en mis hijos, y ahora incluso el sistema legal me daba la espalda. Me quedé de pie en el patio, bajo el sol inclemente de Mérida, pero solo sentía frío. Me quedé ahí, con el expediente en la mano,
el sol brillante de Mérida pegándome en la cara, pero sin sentir ni un poco de calor. Después de que mi primera denuncia misteriosamente se extraviara, supe que no podía quedarme esperando a que la justicia llegara sola. El dolor por la traición de mis hijos, Diego, Adriana, Luis, seguía ardiendo en mi interior, pero ahora sentía que una nueva llama se encendía, no de ira, sino de determinación. Juan me había dejado Rancho La Esperanza, no para que me rindiera, sino para que luchara. Respiré hondo y miré a Esteban, que seguía a mi lado con la mirada firme. «Vamos a presentar otra denuncia», le dije con voz segura. «No voy a permitir que la familia Ortega ni nadie nos quite el legado de Juan». Esteban asintió y me llevó a su oficina para prepararla. Pasamos horas revisando cada documento que probaba mi legítima propiedad sobre Rancho La Esperanza. Contacté a Isabel Cruz, una experta en geología que Esteban me había recomendado. Isabel era una mujer menuda, de cabello completamente blanco, pero con una mirada aguda y una voz llena de energía. Había terminado su informe sobre la mina de titanio, asegurando que podía explotarse de manera sostenible sin dañar el medio ambiente. «Señora María», dijo Isabel por teléfono, «esta mina no solo tiene valor económico, sino que también podría beneficiar a la comunidad si se gestiona correctamente. Le he enviado el informe, utilícelo para proteger el terreno». Sus palabras fueron como una ráfaga de aire fresco, dándome más fuerza. Sentí que ya no estaba sola. A la mañana siguiente, Esteban y yo fuimos al tribunal con una nueva denuncia sobre los actos de sabotaje de Julián Peña y la familia Ortega. En la denuncia detallé cómo habían rellenado el pozo con cemento, destruido el sistema de riego y destrozado la cámara de seguridad. Adjunté el informe de Isabel, con la esperanza de que fuera una prueba lo bastante sólida para convencer al tribunal. Pero en cuanto entramos a la sala, noté que el ambiente no era nada amistoso. Un grupo de funcionarios, entre ellos el hombre que había visto en el video de Ramiro, estaba sentado en las primeras filas y me lanzó una mirada fría. Esteban susurró: «Están comprados, María, pero no podemos echarnos atrás». La audiencia comenzó y Esteban presentó mi caso con claridad y firmeza. Pero cuando llegó el turno del informe de Isabel, un funcionario se puso de pie, con una voz tan suave como el aceite. «Señora María, hemos revisado este informe», dijo, empujando sus gafas hacia arriba. «Pero su mina de titanio corre el riesgo de provocar una contaminación grave. El Consejo no puede autorizar una explotación sostenible basándose en estos datos. Vamos a investigar más». Sus palabras fueron como una bofetada en mi cara. ¿Investigar más? Sabía perfectamente que solo era una excusa. Miré a Esteban y vi cómo apretaba los puños, conteniendo la rabia. Yo quería levantarme de un salto, gritarles que sabía que habían aceptado sobornos de la familia Ortega, pero Esteban puso una mano sobre mi hombro y negó suavemente con la cabeza. «Tranquila, María», me susurró. «Buscaremos otra manera». Salí del tribunal con el corazón tan pesado como una roca. Había hecho todo lo posible, había actuado de forma correcta, pero este sistema, estas personas, parecían haber sido compradas por el dinero. Pensé en mis hijos, en cómo me habían dado la espalda, y sentí que el corazón se me encogía. Pero al salir, bajo el sol abrasador, una mujer desconocida se acercó. Parecía tener unos 40 años, con el cabello negro recogido y una mirada firme, aunque con un toque de miedo. «¿Señora María?», preguntó en voz baja. «Soy Maya. Necesito hablar con usted, pero no aquí». La miré, intentando adivinar quién era, pero mi instinto me dijo que traía una chispa de esperanza. Asentí y nos dirigimos a un rincón apartado cerca del tribunal. Maya se presentó como una denunciante anónima. «Mi familia vivía cerca de una mina de la familia Ortega en Sonora», comenzó con la voz temblorosa. «Destruyeron nuestras tierras, contaminaron el agua y obligaron a todo el pueblo a desplazarse. Sé que ahora van por Rancho La Esperanza y no puedo quedarme viendo cómo siguen destruyendo». Me entregó un sobre grueso, con una mirada decidida. «Aquí hay pruebas, documentos internos de Minerales Ortega que demuestran que han contaminado en muchas otras minas. Si los usa, podría detenerlos». Abrí el sobre y pasé rápidamente las páginas.
Había informes sobre vertidos tóxicos, correos electrónicos entre funcionarios y la familia Ortega, y listas de sobornos. Miré a Maya y sentí que acababa de encontrar una aliada en medio de la tormenta. ¿Por qué haces esto?, le pregunté, con la voz quebrada. Estás arriesgando mucho. Maya sonrió con tristeza. Porque sé lo que es perderlo todo, señora María. No quiero que usted ni nadie más pase por lo que pasó mi familia. Sus palabras me llegaron al alma, como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Le tomé la mano y le susurré. Gracias, Maya. No dejaré que lo que has hecho sea en vano. Al llegar a casa, me senté en la mesa de la cocina y extendí los documentos de Maya frente a mí. Cada página era una prueba, una bala para enfrentarme a la familia Ortega. Volví a llamar a Isabel y le pedí que verificara la autenticidad de los documentos. «Si lo que ella entregó es real», dijo Isabel con voz llena de entusiasmo, «podemos darle la vuelta a la situación. Voy a preparar un informe adicional para reforzar su denuncia». Sentí una nueva energía recorriendo mi cuerpo. El dolor por la traición de mis hijos seguía ahí, pero ya no era un pozo que me arrastraba hacia abajo. Ahora me sentía renacer, como un cactus floreciendo en medio de un desierto implacable. Esteban y yo preparamos una nueva denuncia, combinando las pruebas de Maya con el informe de Isabel y mis documentos de propiedad. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que la familia Ortega y los funcionarios comprados no se detendrían. Pero cuando salí del tribunal después de presentar la denuncia, sentí un cambio en mi interior. Ya no era la mujer que solo sabía sufrir por la pérdida de su esposo, por la traición de sus hijos. Yo era María, la mujer en la que Juan había confiado para proteger su legado. Esta vez no dejaré que estos codiciosos ganen, me dije en silencio, apretando la moneda de plata en mi bolsillo. Miré al cielo de Mérida, donde las nubes blancas flotaban lentamente, y sentí un poco de esperanza. Aunque mi familia me diera la espalda, aunque todo el mundo estuviera en mi contra, yo iba a luchar, no por el dinero, sino por Juan, por mí y por personas como Maya, que lo han perdido todo, pero aún así eligen levantarse. Pasó una semana desde que presenté la nueva denuncia, pero mi corazón seguía intranquilo. Los documentos de Maya y el informe de Isabel eran como un rayo de luz en la oscuridad, pero sabía que la familia Ortega no se rendiría fácilmente. Decidí volver al rancho La Esperanza. Necesitaba comprobar con mis propios ojos si la propiedad seguía segura. Al conducir por los caminos serpenteantes que llevaban al rancho, sentí un impulso poderoso. El rancho no era solo un terreno, era el recuerdo de Juan, la promesa que él me había confiado. Bajo el sol de la mañana en Mérida, apreté con fuerza el volante, tratando de alejar de mi mente la imagen de mis hijos, Diego, Adriana, Luis, y sus palabras punzantes. No quería pensar en ellos, pero el dolor seguía latente, como una herida que nunca termina de cerrar. Al llegar, detuve el coche frente al portón de hierro oxidado. El aire estaba en silencio, solo se oían los pájaros a lo lejos y el viento moviendo los arbustos silvestres. Pero al bajar del coche, me di cuenta de que algo no estaba bien. En la tierra blanda cerca del portón, vi huellas profundas de llantas, como si un camión grande hubiera pasado por ahí. Caminé a lo largo de la cerca y encontré más huellas de zapatos extraños, desordenadas sobre la tierra, como si alguien hubiera entrado a la propiedad sin pasar por mí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Serían hombres de Julián Peña? ¿O la familia Ortega había vuelto? Saqué el teléfono y llamé de inmediato a Ramiro Torres, el ingeniero hidráulico del rancho. «Ramiro, ¿ha visto a alguien venir a la propiedad últimamente?», pregunté con voz apresurada. Él respondió con tono grave y preocupado. «Doña María, no he visto nada, pero enviaré a alguien a revisar de inmediato. Tenga cuidado ahí». Colgué, sintiendo cómo la inquietud crecía en oleadas. Decidí no esperar. Entré al viejo almacén, donde guardaba algunos documentos y pertenencias de Juan. Los estantes de madera, cubiertos de polvo, sostenían cajas de archivos antiguos, algunos aún con olor a tinta de años atrás. Comencé a revisar,
página por página, carpeta por carpeta, con la esperanza de encontrar alguna pista que me ayudara a entender más sobre el rancho La Esperanza. Después de horas de búsqueda, mi mano tocó una pequeña caja de metal, cerrada con llave, escondida en el fondo de un estante. La abrí con la pequeña llave que Juan me había dado, diciéndome: «Guárdala bien, María, algún día la vas a necesitar». Dentro había un paquete de documentos antiguos, con el papel amarillento, y una carta escrita a mano. Abrí el paquete de documentos y el corazón me latía fuerte al leer la frase en la primera página. Contrato de inversión en mina de oro, Sudáfrica, 1998. Fui pasando las hojas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Juan, mi esposo reservado, había invertido en una mina de oro en Sudáfrica, pero nunca me lo había dicho. El contrato especificaba que las ganancias de la mina serían transferidas al fondo familiar, bajo mi administración, pero no incluía detalles sobre la ubicación de la mina ni la empresa que la operaba. Leí y releí, tratando de entender por qué Juan me había ocultado algo tan importante. La carta que estaba al lado, escrita con su letra inconfundible, iba dirigida a un hombre llamado Musa, un viejo amigo de Juan. Musa, confío en que guardarás este secreto. La mina de oro es el futuro de mi familia, pero no quiero que caiga en manos de gente codiciosa. Esas palabras fueron como un cuchillo, dolorosas pero reveladoras. Juan ya conocía los peligros y me había elegido a mí para proteger este legado. Llamé enseguida a Esteban, con la voz temblorosa mientras le contaba mi hallazgo. «Esteban, Juan invirtió en una mina de oro en Sudáfrica. ¿Es por eso que la familia Ortega apunta al rancho La Esperanza?» Esteban guardó silencio un momento y luego respondió con voz grave: «María, esto lo explica todo. No solo quieren la mina de titanio. Si llegan a enterarse de la mina de oro, harán lo que sea para quedarse con las dos. El rancho es la clave, porque la empresa de Juan vincula ambos activos». Se detuvo un instante y agregó: «Es posible que la familia Ortega la haya estado siguiendo desde hace tiempo. Quieren información sobre la mina de oro y no se detendrán». Sus palabras me dejaron helada. Pensé en mis hijos, en cómo Diego le contó el secreto a Camila, en el resentimiento de Adriana y Luis. ¿Sabrían ellos sobre la mina de oro? ¿O simplemente se habrían visto arrastrados por los planes de la familia Ortega? Decidí que tenía que conseguir más información. La carta de Juan mencionaba a Musa, que vivía en Johannesburgo, Sudáfrica. Revolví un poco más en la caja de metal y encontré una dirección antigua y un número de teléfono. «Esteban, necesito ver a Musa», le dije con voz firme. «Si él sabe sobre la mina de oro, puede ayudarme a entender por qué Juan me lo ocultó y por qué la familia Ortega está dispuesta a arriesgar tanto». Esteban aceptó, pero me advirtió: «Debe tener cuidado, María. Si la familia Ortega se entera de que usted está investigando, se moverán más rápido». Asentí, aunque por dentro estaba llena de inquietud. No solo estaba protegiendo el rancho, sino algo mucho más grande, algo que Juan había sacrificado toda su vida para mantener en secreto. En los días siguientes, me preparé para el viaje a Sudáfrica. Contacté a Musa por una breve llamada. Su voz era grave y cautelosa, pero aceptó reunirse conmigo. «Señora María, conozco la mina de oro», me dijo, «pero tenemos que hablar en persona. Hay cosas que no puedo decir por teléfono». Sus palabras me provocaron una mezcla de expectación y miedo. Organicé el vuelo, empaqué unas cuantas prendas sencillas y guardé con cuidado la carta de Juan y el contrato en mi bolso. Días después, estaba frente a una pequeña casa en las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica, con la carta de Juan apretada en la mano, llena de nervios y ansiedad. El largo vuelo me había dejado exhausta, pero la determinación de encontrar a Musa, el viejo amigo de mi esposo, me impedía darme por vencida. La casa de Musa quedaba oculta tras hileras de árboles verdes, con paredes pintadas de un amarillo claro, sencilla pero acogedora. Toqué la puerta y un hombre alto, de piel oscura y cabello entrecano, abrió. «¿Usted es María?», preguntó con voz grave y cautelosa. Asentí y le tendí la carta como confirmación. Musa me invitó a pasar.
pero en su mirada había una cautela evidente, como si temiera que alguien nos estuviera siguiendo. En la sala de estar pequeña, con solo una mesa de madera y algunas fotos familiares colgadas en la pared, Musa se sentó frente a mí. «Usted viene por la mina de oro, ¿verdad?», preguntó directo, sin rodeos. Le conté todo, desde la humillante lectura del testamento, la risa burlona de Camila, la traición de mis hijos, hasta el secreto del rancho La Esperanza y la mina de titanio. No oculté el dolor en mi voz, y al mencionar a Juan, sentí un ardor en los ojos. Musa escuchó en silencio. Su mirada se fue suavizando. Juan era un buen hombre, dijo con un tono triste. Él confió en usted, y ahora entiendo por qué. Pero cuando le pregunté sobre la mina de oro, Musa guardó silencio y apartó la mirada. «No quiero meterme en más problemas, señora María», dijo con voz temblorosa. Le tomé la mano y lo miré directo a los ojos. «Musa, perdí a mi esposo y mis hijos me dieron la espalda. No tengo nada más que esta herencia. Si sabe algo, por favor dígamelo». Tras unos segundos de duda, Musa suspiró, se levantó y sacó un paquete de documentos de un cajón. «La familia Ortega vino a buscarme hace unos días», comenzó. «Se enteraron de la mina de oro por contactos en Sudáfrica. Me propusieron asociarnos, prometiendo una gran suma si yo revelaba información. Incluso intentaron sobornar a funcionarios locales y planearon dañar el medio ambiente alrededor de la mina para bajar su valor y así quedarse con ella más fácilmente». Me quedé helada. La familia Ortega no solo quería el rancho La Esperanza, sino también la mina de oro en Sudáfrica. Habían usado el secreto de Juan para encubrir sus actos ilegales. «¿Y qué hizo usted?», pregunté, con el corazón acelerado. Musa esbozó una sonrisa triste. «Rechacé la oferta. Sé el precio de tratar con gente como ellos, pero debe tener cuidado. No se detendrán». Sus palabras sonaban como una advertencia, pero también me dieron fuerza. Sentí que una llama se encendía en mi interior, no de ira, sino de renacimiento, una determinación feroz de proteger lo que pertenecía a Juan y a mi familia. De regreso en México, llevé conmigo la información de Musa y contacté de inmediato a Maya. Ella me envió otro sobre con documentos, esta vez copias internas de la empresa Minerales Ortega. Pasé horas en la sala, extendiendo las páginas sobre la mesa, leyendo cada línea con atención. Había informes sobre vertidos tóxicos en una mina en Sonora que contaminaron el agua subterránea y dejaron a cientos de familias sin hogar. Había correos electrónicos entre directivos de Minerales Ortega discutiendo cómo sobornar a funcionarios para encubrir el desastre. Me temblaban las manos, no de miedo, sino al comprender la magnitud del crimen que la familia Ortega había cometido. No solo querían robar mis tierras, estaban dispuestos a destruir una comunidad entera para lograrlo. Decidí buscar a Mateo Delgado, un periodista ambiental que Esteban había mencionado. Lo encontré en una pequeña cafetería en Mérida, donde estaba con una laptop vieja y una taza de café negro. «Señora María, he oído sobre su caso», dijo Mateo con la mirada aguda. «Si lo que tiene es real, podemos desenmascarar a la familia Ortega». Le entregué el paquete de documentos de Maya y le conté la historia de la mina de oro y el sabotaje de Julián Peña. Mateo revisó cada página, sus ojos brillando. «Esto es oro», dijo entusiasmado. «Voy a verificar la autenticidad y publicarlo. Pero prepárese, la familia Ortega no se quedará de brazos cruzados». Mientras Mateo investigaba, regresé al rancho La Esperanza para inspeccionar. Al llegar, vi a un grupo de personas desconocidas merodeando cerca de la entrada, con equipo de medición, como si continuaran evaluando la mina de titanio. Llamé de inmediato a Ramiro y le pedí que reforzara la seguridad. «Señora María, ya contraté más guardias», me dijo. «Pero no les da miedo. Tal vez creen que pronto se rendirá». Apreté el teléfono con fuerza, sintiéndome acorralada. Pero no me rendí. No podía. Unos días después, Mateo me llamó. «Señora María, ya lo confirmé. Minerales Ortega fue demandada por contaminación en Sonora, pero pagaron para silenciarlo. Voy a publicar la nota esta misma semana». Sentí un rayo de esperanza, pero antes de alegrarme,
El teléfono volvió a sonar. Una voz femenina, temblorosa, habló. «Señora María, soy Elena. Trabajé para Minerales Ortega. Sé muchas cosas sobre ellos, corrupción, sobornos, sabotajes, pero necesito que me ayude. Me están vigilando». Me quedé helada y pregunté enseguida, «Elena, ¿está a salvo? ¿Qué necesita?». Ella susurró, «Protégeme y le daré todo lo que tengo». Le prometí que encontraría la manera, pero en el fondo sabía que el peligro estaba más cerca que nunca. Decidí no permitir que la familia Ortega quedara impune. Contacté a Esteban y le pedí que preparara los pasos legales para presentar las pruebas de Maya y Elena, no solo en México, sino también en Sudáfrica. Quería que el mundo entero conociera sus crímenes. Pero cuando llegué a la autoridad competente para entregar los documentos, Julián Peña apareció de repente y me bloqueó el paso. Vestía un traje negro y sonreía con malicia. «Señora María, debería detenerse», dijo con voz fría. «Si continúa, la demandaré por difamación. ¿Quiere perderlo todo?». Lo miré directo a los ojos. El corazón me latía fuerte, pero no temblé. «Julián, no le tengo miedo. Haré lo que sea para proteger lo que es mío». Al salir de allí, sentí un cambio profundo en mi interior. El dolor por la traición de mis hijos seguía presente, pero ya no era una carga. En su lugar, me sentía como una guerrera, renacida de las cenizas del sufrimiento. La moneda de plata en mi bolsillo me recordaba que yo era la elegida de Juan, y no iba a defraudarlo. Caminé con la cabeza en alto, lista para enfrentar cualquier desafío. Finalmente llegó el día que tanto había esperado. Estaba frente al tribunal en Mérida, con el expediente bien sujeto entre mis manos, el corazón tenso como una cuerda a punto de romperse. Durante meses me había preparado sin descanso para esta audiencia, la última oportunidad para proteger el rancho La Esperanza, preservar el legado de Juan y demostrar que no era la mujer débil que la familia Ortega y hasta mis propios hijos pensaban. La sala estaba llena, desde funcionarios locales hasta los abogados de los Ortega, y en primera fila vi a Camila, con la mirada fría, pero una sonrisa confiada. No la observé mucho, porque sabía que si dejaba que esa mirada me afectara, perdería la firmeza que había forjado en mis días más dolorosos. Esteban estaba a mi lado, puso su mano sobre mi hombro y susurró, «María, hoy es su día». «Tenemos todas las pruebas necesarias», asentí, aunque el corazón me golpeaba con fuerza. En el bolsillo de mi saco, la moneda de plata, la misma que antes fue motivo de burla, me recordaba que estaba luchando no solo por mí, sino por Juan, por todo lo que él sacrificó para construir. Entré a la sala, recorriendo con la mirada los rostros desconocidos, y por un instante me sentí como una guerrera entrando en su última batalla. El dolor por la traición de Diego, Adriana y Luis aún ardía, pero ya no me hundía. En cambio, sentía un renacer en el alma, una nueva fuerza para enfrentar cualquier prueba. La audiencia comenzó. Esteban presentó mi caso con claridad y precisión, mostrando uno por uno los documentos que habíamos reunido con tanto esfuerzo. El informe de Maya sobre la contaminación ambiental provocada por Minerales Ortega, los documentos de Mateo que probaban los sobornos y la declaración de Musa sobre el plan para apoderarse de la mina de oro en Sudáfrica. Me puse de pie y conté mi historia, con la voz temblando al mencionar a Juan, la forma en que ocultó el secreto de Rancho La Esperanza para protegerme y cómo la familia Ortega intentó arrebatarme todo. «No estoy aquí por dinero», dije, mirando directamente a los ojos del juez. «Estoy aquí para proteger el legado de mi esposo, para defender la justicia de quienes fueron destruidos por la familia Ortega». Pero entonces Camila se levantó con una sonrisa segura que no abandonaba sus labios. «Señoría», dijo con una voz dulce pero calculadora, «la señora María no es tan inocente como dice. Tenemos pruebas de que ella fue quien orquestó el sabotaje en Rancho La Esperanza». Uno de sus abogados se acercó y presentó una grabación. Cuando la voz sonó, me quedé helada. Era mi voz, o al menos sonaba como la mía, hablando con alguien sobre destruir el pozo de agua y el sistema de riego. La sala entera murmuraba, y sentí las miradas clavadas en mí como si fuera una criminal.
Sabía que la grabación estaba manipulada, pero el pánico aún me apretaba el pecho. Miré a Esteban, esperando que tuviera un plan, pero él solo me hizo señas para que mantuviera la calma. Me levanté para defenderme, aunque sabía que hacerlo podía ponerme en un riesgo legal mayor. Señoría, comencé con la voz temblorosa pero firme. No sé de dónde salió esta grabación, pero juro que nunca hice eso. Rancho. La esperanza es el legado de mi esposo, y he dedicado toda mi vida a protegerlo. Pero antes de que pudiera decir más, Esteban levantó la mano, pidiendo una pausa. Se acercó al estrado, con voz grave pero llena de fuerza. Señoría, tenemos pruebas de que esta grabación fue manipulada. La voz no es de la señora María, sino de la misma señora Camila, alterada con tecnología. La sala quedó en silencio, y vi cómo la sonrisa de Camila se congelaba. Esteban presentó un informe de un perito en audio, señalando irregularidades en la grabación, como sílabas mal recortadas. Solicitó que el tribunal citara a Julián Peña, el testigo que Camila había llamado. Cuando Julián subió al estrado, lo reconocí. El hombre alto y delgado, con una sonrisa cínica que me había amenazado. Intentó justificarse diciendo que yo lo había contratado para sabotear el rancho y beneficiarme, pero cuando el juez le pidió pruebas, titubeó y no presentó nada convincente. Miré a Camila y vi cómo apretaba las manos, con una mirada desesperada. Por primera vez, ya no se veía segura de sí misma. En ese momento, mi teléfono vibró suavemente. Era un correo de Musa, con un archivo adjunto. Lo abrí y sentí que el corazón se me detenía. Era una copia del contrato de explotación minera que la familia Ortega había firmado con funcionarios sudafricanos, demostrando que habían pactado una explotación ilegal. Le pasé el teléfono a Esteban y le susurré: «Este es el golpe final». Él lo leyó rápidamente. Sus ojos brillaron y pidió al tribunal permiso para presentar la nueva prueba. Cuando el contrato apareció ante todos, la sala estalló en murmullos. Camila y sus abogados intentaron objetar, pero el juez les ordenó callar. «Señora María, ¿desea decir algo?», Zrenia me preguntó. Me puse de pie, con la mano apretando la moneda de plata en el bolsillo, sintiendo como si Juan estuviera a mi lado dándome fuerzas. «Señor juez», dije con voz clara, «no solo estoy luchando por mi terreno, sino por aquellos que han sido destruidos por la familia Ortega. Las familias en Sonora, en Sudáfrica, las que perdieron sus hogares y su agua por su avaricia. Hoy estoy aquí para decir que la justicia debe cumplirse». Levanté el contrato de Musa, y cuando lo leyeron en voz alta en la corte, vi cómo el rostro de Camila se ponía pálido, sin nada para justificarse. Después de horas de debate, el juez dio su veredicto. «Señora María, el tribunal reconoce su derecho legal sobre el rancho La Esperanza. La familia Ortega y el señor Julián Peña deben responder por los daños ambientales, la explotación ilegal y la invasión a su propiedad». La sala estalló y sentí que las piernas me flaqueaban. Esteban me tomó de la mano y susurró: «Lo logró, María». No lloré, pero las lágrimas cayeron en silencio. No era tristeza, era la sensación de haber renacido. Había luchado, no solo por el rancho, sino por mí misma, por la fe en que podía superar el dolor y la traición. Al salir del tribunal, el sol de Mérida me bañó y por primera vez en meses sentí calor. La moneda de plata en mi bolsillo parecía más liviana, como si hubiera cumplido su misión. Pensé en Juan, en su sonrisa, y supe que estaría orgulloso. Tras la victoria en la corte, me paré frente al rancho La Esperanza, mirando el portón de hierro oxidado que ahora era un símbolo de resistencia. Decidí no vender la tierra, aunque la oferta de la familia Ortega prometía una vida cómoda. El dinero no era lo que buscaba. Quería preservar el legado de Juan, no solo por él, sino por mí, por lo que había aprendido en los meses de dolor. Contacté a EcoMines, una empresa de tecnología verde que me recomendó Isabel Cruz. Se especializan en minería sostenible y, después de una larga reunión con Esteban y Ramiro, acordamos un plan para extraer el titanio de forma segura, protegiendo el medio ambiente y creando empleos para la comunidad local. Al firmar el contrato con ellos, sentí que colocaba la primera piedra de un futuro nuevo. Ramiro, con su experiencia como ingeniero hidráulico,
Supervisó la reparación del pozo y el sistema de riego que habían destruido. Esteban me ayudó a completar la documentación legal para que nadie pudiera tocar el rancho. Cada día iba al terreno, veía a los trabajadores empezar, escuchaba el arranque de las máquinas y sentía que algo volvía a latir. Pero en el fondo sabía que Rancho La Esperanza no solo era una mina de titanio. Tenía que significar algo más, no solo para mí, sino para quienes necesitaban una oportunidad para recomenzar. Decidí fundar Comunidad La Esperanza, una organización para personas sin hogar, rechazadas por sus familias o perdidas como yo me había sentido. Convertí parte del terreno en un centro de apoyo, con habitaciones, un almacén de alimentos y un área de capacitación laboral. Esteban me ayudó a conectar con organizaciones benéficas y Ramiro diseñó un sistema de agua potable para la comunidad. Cuando la noticia de Comunidad La Esperanza salió en la televisión local, me sorprendió ver llegar a decenas de personas, madres solteras, jóvenes sin rumbo, ancianos sin hogar. Vinieron no solo a recibir ayuda, sino a ofrecerse como voluntarios, a sumar esfuerzos para construir un lugar que pudieran llamar hogar. Una tarde, unos meses después de que la comunidad comenzara a funcionar, estaba revisando el almacén de alimentos cuando escuché que golpeaban la puerta. Abrí y me quedé helada. Diego, Adriana y Luis estaban allí, con miradas incómodas y las manos entrelazadas, como buscando valor. Diego habló primero, con voz cautelosa. «Mamá, nosotros queremos pedirte perdón. Nos equivocamos al ponernos del lado de Camila, al obligarte a vender la tierra». Adriana bajó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, fui egoísta. Solo pensé en mis deudas y no en ti». Luis, que siempre había sido callado, también habló. «Dejé que el juego me cegara. No merezco ser tu hijo». Los miré, sintiendo un dolor agudo en el pecho al recordar sus palabras hirientes, las miradas esquivas, pero no dije que los perdonaba, no porque no quisiera, sino porque sabía que las palabras no serían suficientes. «La puerta de la comunidad La Esperanza siempre está abierta», dije, con voz tranquila pero firme. «Si quieren enmendarse, trabajen, como todos los demás». Los contraté como empleados con un salario normal. Diego se encargó de la logística, Adriana del almacén de ropa y artículos de ayuda, y Luis apoyó al equipo de seguridad. Al principio trabajaban de mala gana, hablando poco conmigo. Veía a Diego revisando inventarios en silencio, a Adriana ordenando ropa sin mirarme, y a Luis patrullando con el ceño fruncido. No los obligué a hablar, ni a disculparse más. Solo observaba en silencio, con la esperanza de que el tiempo sanara las grietas. Una noche, mientras revisaba las cuentas, escuché risas desde el área de alojamiento. Salí y vi a Adriana conversando con una madre joven, con el brazo sobre su hombro, consolándola mientras ella lloraba y le agradecía por un conjunto de ropa nueva. Cerca de allí, Diego llevaba agua a un grupo de voluntarios, con una mirada más suave de la que le había visto en meses. Luis ayudaba a un niño a cargar un saco de arroz a su cuarto, enseñándole cómo atar la cuerda para que no se rompiera. Me quedé ahí, observando en silencio, sintiendo un calor recorrerme por dentro. Sus miradas habían cambiado. Ya no había codicia ni resentimiento. En su lugar, vi sinceridad, empatía por los demás. En ese momento entendí que el legado de Juan no era solo la mina de titanio ni la de oro en Sudáfrica. Era un valor espiritual, la capacidad de cambiar la vida de quienes necesitan ayuda, incluso la de mis propios hijos. Ellos se habían perdido, como yo me perdí alguna vez en el dolor y la traición. Pero ahora, a través del trabajo en la comunidad La Esperanza, estaban encontrándose a sí mismos. Sentí un renacer en el alma, no solo por la victoria contra la familia Ortega, sino porque había creado un lugar para sanar, para otros y para mi propia familia. El día de la inauguración del edificio principal de la comunidad La Esperanza, me paré en el escenario con la moneda de plata en la mano, aquella que alguna vez fue motivo de burla y que ahora era la llave de todo un legado. Miré hacia la primera fila y vi a Diego, Adriana y Luis con la mirada brillante de orgullo. Aplaudían, no por dinero, sino por lo que habíamos construido juntos. «Gracias a todos», dije, con la voz entrecortada. La comunidad La Esperanza no es solo un lugar para vivir,
Es un lugar para recuperar la esperanza y la compasión. Los aplausos resonaron y sentí mi corazón más liviano que nunca. Al bajar del escenario, Diego se acercó y me abrazó fuerte. «Mamá, lo siento», susurró. «Ahora entiendo lo que papá quería al dejarte esta moneda». Adriana y Luis también me abrazaron y por primera vez en muchos meses sentí que mi familia había vuelto. No dijimos mucho, pero nuestras miradas lo expresaron todo. Miré hacia el rancho La Esperanza, donde ahora no solo había una mina de titanio, sino una comunidad llena de vida. Me sentía orgullosa, no solo por haber protegido el legado de Juan, sino por haber creado uno nuevo. Un lugar donde la compasión puede sanar cualquier herida, incluso las más profundas en mi corazón. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.